buenos días a todos, bienvenidos a nuestra Semana de la Creatividad y la Innovación. Hemos organizado, como ya muchos saben, una serie de espacios y charlas donde podrán encontrar cada día diferentes temáticas de interés. En este tercer día de conversaciones hablaremos sobre tendencias y casos de éxito en innovación y retail. Esperamos estas charlas sean de su interés y puedan compartirlas con amigos y colegas. Sin más preámbulos, le voy a dar paso a Juan Manuel Botía, quien nos presentará a nuestros panelistas de la mañana de hoy. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenos días para ti. Un saludo muy especial para todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este momento. Y efectivamente, sin más preámbulo, vamos a iniciar este panel que yo quiero darle una breve introducción comentándoles que siempre en los procesos de innovación el punto de partida es analizar mucho el contexto y el entorno de las situaciones que estamos trabajando. Y particularmente, como tú lo anunciabas, hoy vamos a estar hablando de retail. Y nuestro primer panel de hoy pues tiene precisamente que ver con cuál es el estado actual y cuáles son los retos de este importante sector de la economía nacional. Y voy a presentarles rápidamente a nuestros tres invitados. Quiero darle la bienvenida a Samir Campo. Samir es el CEO de Radar. Él es investigador, consultor, columnista, blogger, con enfoque economía y política en medios colombianos. Es experto en análisis de procesos de transformación sociopolítica y sociocultural. Además, es docente universitario en temas de inteligencia, gestión y comportamiento del consumidor. Entonces, Samir, bienvenido a este panel. Un gusto estar contigo. No, Juan Manuel, para ti, para toda la audiencia, para todo el equipo de trabajo de Colsubsidio, pues muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y por permitirnos contarles un poco de lo que venimos viendo respecto de la dinámica de gasto de los hogares, de consumidor en Colombia, de cómo viene comportándose el carro de mercado de los colombianos. Entonces, absolutamente honrado y feliz de acompañarlos en la mañana del día de hoy. El gusto es nuestro, Samir. Paso con nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es Rafael España. Rafael es el director económico en Fenalco. Él es analista e investigador económico, experto en retail, economía. También es docente y conferencista en diferentes países como Argentina, México, Venezuela, Colombia. Rafael ha sido galardonado con 2 premios Simón Bolívar y definitivamente es una de las personas con mayor experiencia y conocimiento del sector retail en Colombia. Rafael, buenos días y nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan Manuel. Samir, también un saludo muy cordial y gracias por la invitación. Pues complacidísimo de estar aquí en este templo de organización que se llama Colsubsidio. No, Samir, el gusto y el orgullo es nuestro, de verdad. Perdón, Rafael. Y voy a presentarles ahora a Gabriel Contreras. Gabriel es gerente de ciencia y datos y aprendizaje automático en Cinetic, una firma consultora. Él es científico de datos, programador certificado en Azure, en AWS, acumula 18 años de experiencia en sectores como consumo masivo, seguros, agro, negocios, telecomunicaciones y banca. Entonces, Gabriel, bienvenido y gracias nuevamente por estar con nosotros. No, a Colsubsidio, como siempre, gracias por organizar y liderar este tipo de espacios. A los compañeros de panel, pues, qué honor, qué altura y bueno, esperemos estar también a la altura del evento. Así será, sin lugar a dudas, Gabriel. Bueno, y vamos a iniciar esta conversación, Rafael, con un contexto que incluso algunas personas ayer me estaban pidiendo, sobre todo muchos consultores en temas de innovación, que ven muchas oportunidades en el sector del retail. Entonces ellos nos decían, oiga, sería interesante algún experto que nos contara qué es el sector retail, porque muchas veces todos tenemos, digamos, como visiones parciales sobre eso. Entonces, Rafael, yo quisiera arrancar la pregunta contigo en el sentido de conocer un poco a fondo, cuando uno habla de retail, ¿de qué está hablando? ¿Qué industria, qué actividades componen el retail en general? Pues hombre, Juan Manuel, yo me casaría con la definición más bien convencional. Retail yo lo traduzco como comercio moderno detallista, comercio moderno. Y comercio moderno en Colombia tiene mucho que ver con el estatus social, digamos, jurídico. Y en ese sentido yo diría que es el comercio formal, moderno, detallista, y comercio formal, en términos jocosos, podríamos decir, es aquel al que la DIAN le respira siempre en la nuca. Entonces, comercio tipo retail puede ser una tienda de conveniencia, puede ser una tienda de mascotas, puede ser una farmacia independiente
y por supuesto puede ser un supermercado, una tienda por departamentos. Aunque hay algunos más atrevidos que yo que dicen que el retail también incluye, digamos, servicios al detalle, es decir, a consumidores individuales, y hasta podríamos entonces pensar que la hotelería también puede formar parte del retail en unos términos demasiado globales, porque también atienden personas y tienen unos comportamientos parecidos al de un comprador de una tienda de productos de lujo, por ejemplo. Gracias, Rafael. Bueno, y en este contexto, quiero empezar, y esta pregunta va para todos. Y es que indudablemente la situación social, económica del país, pues es compleja, tiene sus altas, sus bajas, tiene momentos de ciertas alertas, también tiene situaciones de que de pronto vislumbran como algo de futuro y de oportunidades. Entonces, en este contexto quisiera hacerles una pregunta a ustedes, y es, ¿cómo ven ustedes el impacto de esta situación actual sobre lo que puede ser los niveles de confianza e incluso de consumo en los hogares, en las personas? ¿Qué han visto ustedes desde sus expectativas, desde sus experiencias, desde sus áreas de trabajo? ¿Cómo ven ustedes ese tema de consumo, confianza y estado actual del país? No sé quién quiera iniciar esta primera pregunta. Hablemos, si les parece, empecemos un poco hablando desde una de las dimensiones, porque son como varias. Pero empecemos un poco hablando de consumidor y seguramente nos vamos a conectar mucho con Samir en este tipo de apreciaciones. Él podrá dar mucho más contexto macro, pero empecemos desde el contexto microeconómico, es decir, de la relación y de cómo las personas hacen para optimizar su presupuesto, que cada vez es más limitado, y cómo hacen con ese presupuesto limitado para responder a necesidades que cada vez son más extensas, más ilimitadas, ¿no? Cómo hacen esa distribución. Y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el hábito de compra de los colombianos ha venido cambiando en los últimos 6 años y se ha agudizado con las recientes crisis. ¿A qué me refiero con los hábitos de compra? Hay un concepto que en shopper marketing llamamos misiones de compra. Cuando analizábamos hace 10 años las misiones de compra en Colombia, es decir, el por qué voy a un supermercado a comprar, observábamos que el comportamiento dominante era la compra de abastecimiento. Es decir, una compra en donde en 15 días o una vez al mes se hacían compras muy grandes, de unas canastas relativamente muy grandes, y esto lo hacía más o menos el 49 al 62% de los colombianos, en la plaza de mercado o en una gran superficie, ¿no? Y eso era coherente por varias razones. Las familias eran mucho más grandes, las personas eran, una persona era responsable de varias, ese fenómeno ha venido cambiando recientemente, porque cada persona se está haciendo cada vez más responsable de sí mismo, es decir, los chicos se van a vivir con sus amigos y demás, y cada vez se independizan eventualmente más rápido. Y eso hacía también, estaba coherente con la arquitectura que tenían las casas, ¿no? Había espacio en las alacenas para guardar todo esto, este mercado y reponer, ¿no? Y se compraba el bulto de papa, por ejemplo, era un comportamiento muy habitual. Se compraba docenas de cosas, ¿no? En el racimo de plata. Y era algo frecuente, ¿no? Y había donde almacenarlo. Cuando tú analizas las casas que están construyendo hoy, de 36 metros cuadrados a 46 metros cuadrados, pues si tú llegaras a tener un mercado de abastecimiento y te lo llevas, pues probablemente te toca salirte a ti, ¿no? Entonces, es decir, no hay un espacio para almacenar todo este volumen, ¿no? Y también exige un mercado de abastecimiento tener transporte, carro o pagar un carro, porque cuando tú sales de un supermercado lleno de bolsas, pues irte caminando a la casa, a menos que la tengas muy, muy cerca, pues no es tan frecuente. Entonces convergen muchas cosas para que ese comportamiento de buscar espacios específicos en el mes para abastecerme durante una quincena o un mes entero ya no es algo tan frecuente, y eso se ha sustituido por lo que llamamos compra de reposición. La compra de reposición es una compra en donde lo que observamos es que se compra más en la tienda de barrio, ¿no? La compra de abastecimiento, que era el hábito dominante, que sigue estando, pero mucho menos presente, pues es una compra que exige un volumen, un flujo de caja muy alto, ¿no? Para tú hacer una compra de abastecimiento se te va una plata, ¿no? La plata del mes, ¿no? En cambio, la compra de abastecimiento, la compra de reposición, perdón, que es ir a la tienda de barrio, ir a la tienda de conveniencia, comprar lo que voy necesitando, ir gastando lo que voy necesitando, pues tiene muchas ventajas. Lo primero es que la fruta y la verdura no se te pudre, compartes el riesgo con el tendero, porque compro lo que necesito, compro fresco, ¿no? Cada vez hay más puntos de atención en el barrio,
y eso es muy favorable. También tiene la ventaja de que no me exige un desembolso inmediato de volúmenes de dinero muy grandes, pero tiene algo negativo, o relativamente negativo, y es que la tienda de barrio no se audita, por ejemplo. El comportamiento de lo que pasa en la tienda de barrio, tú no sabes qué está pasando ahí. Muchas veces son tiendas informales, ¿no? Muchas veces, entonces, cuando uno mira las grandes cifras de retail, uno observa, no, pues la gente no está comiendo, ¿no? O qué está haciendo, ¿no? Pues, no, o cómo distribuye el gas. Lo que uno va a terminar viendo es que realmente lo distribuyó y lo pasó a un canal distinto. Si esto repercute en ahorro o no, pues cuando uno hace cifras económicas, no. Porque al final, cuando tú compras pequeñas porciones, pequeñas empaques, ¿no? Pues cuando tú lo llevas a costo por kilo, costo por litro, costo por docena, pues no. Es mucho más caro comprar en la tienda de barrio, ¿no? Pero también es generoso con el flujo de caja de las personas, con la movilidad, con que no se te pudre el mercado porque estás compartiendo el riesgo con el tendero. Se le pudre al tendero, pero no se le pudre al consumidor. Y esta dinámica, digamos, es bien interesante porque le da control a la gente, ¿no? Le da cierta sensación de control. Y entre otras, sí vamos a tener en cuenta que la gente piensa que ir, por ejemplo, a un supermercado que está muy bien arreglado, bonito, con impulsadores, con góndolas arregladas, está pagando por eso, ¿no? Y esa visión la tiene la gente muy clara. En cambio, cuando va a una tienda de barrio, que está en una casita feíta, donde no hacen mucha exhibición, donde ellos sienten que no están pagando por una infraestructura de un tercero, y esa sensación de que no le estoy financiando el supermercado a alguien, ¿no? O el retail a alguien, pues tiene un valor bien, bien interesante en las dinámicas, ¿no? En las dinámicas generales de consumo. Y pienso que ese cambio de abastecimiento a consumo probablemente sea un buen ángulo para comenzar a mirar pues el fenómeno de Muy interesantes los planteamientos, Gabriel. Y con ese antecedente me gustaría, Samir, ustedes desde Radar, ¿cómo ven ya, qué sé yo, en datos, en cifras, todos estos cambios de comportamiento que anunciaba anteriormente Gabriel? Bueno, bien, yo me voy a circunscribir, claro, tratando de complementar un poco la visión muy interesante que nos plantea Gabriel con los buenos días. Yo me voy a circunscribir a una serie de elementos que de una u otra forma todos tenemos de presente que han venido afectando las dinámicas de gasto de los hogares en Colombia. Y claro, ahí tendríamos que plantearnos que nosotros lo que sí estamos viendo en este momento es como un claroscuro, ¿sabes? Y circunscribiéndome un poquito a Pink Floyd, es como, por un lado tenemos el Dark Side of the Moon y por el otro lado tenemos zonas de brillo que nos permiten entender ese carro de mercado cómo se viene movilizando. Entonces, uno, sin duda, yo creo que lo primero que tenemos que decir es, claro, las economías a nivel global no están creciendo a la misma velocidad. El dato del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del año 2023 es del 2.7%, con perspectivas de crecimiento este año al 2.4%, en un planeta que en esos últimos 10 años que nos enunciaba Gabriel, pues estaba acostumbrado a crecer por lo menos antes del año 2020 a tasas más o menos del 3%, 3.2, 3.3%, con lo cual entonces está la economía en general más lenta. Y ese enlentecimiento de la economía de una u otra forma nos plantea algunos retos bien particulares a nosotros hacia adentro. Yo recuerdo que el año pasado todos los analistas estábamos diciendo Colombia crece al 1.1, Colombia crece al 1.2. Creo que en la última oportunidad que nos encontramos con el doctor Rafael España, hablábamos de ese tipo de escenarios y decíamos Colombia puede estar creciendo alrededor del 1 y todos estábamos discutiendo entre ese punto 1, punto 2, punto 3 que los analistas dábamos. El dato que nos produjo el DANE para cerrar año 2023 en Colombia termina por ser del 0.6% y eso nos cuenta de ese enlentecimiento general de la economía en Colombia. Eso contrasta un poco con la medición que hace algunos días, hablando de esos claroscuros, nos presentó también el DANE frente al comportamiento de la pobreza multidimensional en Colombia, con todos los debates que ese concepto pueda tener detrás respecto de sus dinámicas de medición. Y era que estábamos hablando que en 1986 dentro de esa pobreza multidimensional se consideraba el 62.1% de la población y hoy estamos hablando del 12.1% de la población. Es decir, que sí hemos tenido un cambio por lo menos en lo que respecta a los últimos 40 años de la forma en la que se ha
movilizado ese consumidor dentro de sus oportunidades, acceso a cierto tipo de bienes y servicios. Y coincidiríamos de golpe con Gabriel en que si lo analizamos en los últimos 20 años o 30 años, hemos encontrado que hay una serie de productos que, es decir, hay más productos que empiezan a ingresar a esa canasta de consumo o a ese proceso de consumo que hacemos los consumidores. Entonces, enmarcando un poquito más la conversación, yo creo que uno de los grandes dolores de cabeza que estamos viviendo, además de esa dinámica de crecimiento de las economías, tiene que ver fundamentalmente con la forma en la que en el último periodo se ha venido comportando la variación de precios en el mercado. Y ahí tenemos que decir que claramente 2022 y 2023 con respecto a la inflación, lo que tuvimos fue un Tesla deportivo que acelera de 0 a 200 kilómetros por hora en 2.6 segundos. Es decir, tuvimos una aceleración de la inflación bastante fuerte que afectó de manera directa, creo yo, tres grandes grupos de consumo que en lo que a nuestras mediciones respectan me explican el 75 de cada 100 pesos que se gastan los colombianos. Es decir, alimentos, vivienda y transporte y comunicaciones fueron los grupos que se vieron mayoritariamente afectados por ese efecto inflacionario que responde a las dinámicas de los últimos 4 años en Colombia. Entonces, inflación creo que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de los consumidores en el país, es decir, no solamente esa sensación de que la economía no va a la misma velocidad a la que estábamos acostumbrados, sino también los choques entre la oferta y la demanda, los procesos de evaluación o de revaluación, y toda esa tensión en la dinámica o en la cadena productiva, de una u otra forma se sienten o los hemos sentido o los hemos resentido en el precio de productos como lo citaba Gabriel, la papa, los huevos, la leche, la carne de res. Creo que ahí es decir, en productos de primerísima necesidad los hogares lo han venido sintiendo de una forma bastante compleja en lo corrido de los últimos 6 meses. Y hablamos del norte del país, hablamos de la costa norte de Colombia, tenemos que decir que las variaciones de servicios públicos han sido del 35-38%, sumándole a esto los efectos climatológicos a los que nos hemos visto sometidos a experimentar en este último tiempo vía fenómeno del Niño. Entonces, esto, claro, inflación subiendo hace que tomemos decisiones de política monetaria, tasas de interés altas han afectado crédito y con crédito el gasto en bienes durables y en bienes semidurables. Y cierro con esto, la función del gasto recurrente, es decir, las cosas a las que nosotros le dedicamos todos los meses parte de nuestro dinero, hace que entre el gasto recurrente y el pago de cuotas en crédito, el hogar tenga un ingreso disponible, claro, promedio país, con lo que todos sabemos que eso significa en términos estadísticos, pues que estemos hablando de un ingreso disponible de 13.7%, que ha venido disminuyendo con el tiempo. Entonces, eso nos explica en nuestros números un gasto que cae negativo en marzo, un gasto que cae al 0.4%, es decir, estamos poniendo menos cosas en el carro de mercado. Como lo planteaba Gabriel, pues claramente estamos buscando las mejores alternativas posibles para poder garantizar que podemos tener dentro de nuestro sistema de bienestar como consumidores el acceso por lo menos a los mínimos. Habrá algunos terrenos en donde nos estamos dando algunos gusticos, probablemente podríamos hablar de eso más adelante si les parece. Pero yo sí creo que, claro, sí hemos venido resintiendo y sí hemos venido sintiendo dolores en función de lo que va sucediendo alrededor de nuestro carro de mercado, por esos efectos que acabo de plantear con antelación. Claro, Samir. No, y es bien interesante esta posición suya, porque de alguna manera, pues con Gabriel estamos mirando mucho la perspectiva de los cambios de hábito del consumidor. Samir le mete ya estos ingredientes macroeconómicos, hablando de verdad de estas tendencias inflacionarias que han sido fenómenos incluso mundiales, de los cuales pues obviamente Colombia no es ajeno, cómo esto ha impactado tasa y obviamente estos fenómenos terminan impactando consumo. Y en ese orden de ideas, efectivamente han sido ciertos momentos con unas fluctuaciones y con unas dinámicas bien interesantes. Y ahí entonces paso, Rafael, a mirar ya desde el lado ya del gremio. Ustedes ya que representan pues, la fuerza que une FENALCO a todos los comerciantes, cuéntenos cómo ven ustedes la problemática desde allá, qué se habla desde el sector comercio, Rafael, hasta qué punto, digamos,
¿qué información podemos tener muy relacionada con cuáles son los comportamientos de consumo de los hogares, particularmente si se puede por estratos, qué sé yo, por los estratos más bajos? ¿Qué ven ustedes y qué hablan, digamos, los comerciantes del país en ese sentido, Rafael? Pues hombre, Juan Manuel, la verdad es que sí hay un ambiente muy marcado de incertidumbre, de desconfianza por parte de los empresarios y yo diría que también por parte de los consumidores. Hay mucho ruido alrededor de estos temas. Sin embargo, yo siempre he creído que una organización, una empresa no puede tomar sus decisiones estratégicas con base en el día a día, ¿no? Inclusive si uno mirara algo de la historia reciente del país en materia económica, pues se encuentra con que ha habido realmente situaciones mucho más complejas que la actual. Casi que lo que estamos viviendo hoy versus lo que se registró a finales del siglo pasado es un picnic frente a lo que vimos cuando la economía se desplomó de una manera dramática, o también cuando el COVID en el año 2020, e inclusive el comercio ha tenido unos episodios muy críticos, por ejemplo en el 2009, a raíz de las secuelas que hubo de la crisis mundial, la crisis rusa, que llevó al ministro de Hacienda de la época, que se llamaba Oscar Iván Zuluaga, a tomar unas decisiones como planes de choque. En el año 2008-2009 fue eso, y en el año 2014, recuerden ustedes que el petróleo, el precio del petróleo pasó de prácticamente $100 a $14. Eso fue un golpe muy fuerte para la economía que se reflejó en unos indicadores económicos muy lánguidos, año 2014 y 2015. Ahí fue cuando se disparó la devaluación. Y recuerdo también al señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, adoptando medidas de choque concertadas en el famoso plan que se llamaba PIPE. Nosotros desde FENALCO creemos que debe haber otro PIPE, pero buscándole otro nombre. Lamentablemente ese plan de choque, ese plan de reactivación que hemos solicitado, que hemos pedido, que hemos propuesto, no solamente FENALCO, sino en general los gremios que están agrupados en el Consejo Gremial Nacional, y a ellos súmele usted a la ANIF, Corficolombiana, Fedesarrollo y muchos académicos como el exministro Restrepo, pero no hemos tenido todavía la aceptación por parte del gobierno en el sentido de diseñar planes de reactivación urgentes, como cuando uno entra a una sala de cuidados intensivos y lo someten a un tratamiento para salvarle la vida, y resulta que seguimos a la espera de ese plan de reactivación, de ese plan de choque. Pero déjeme, Juan Manuel, recordar alguna frase que le escuché a un famoso conferencista peruano que hemos traído aquí a Colombia varias veces en FENALCO, se llama Rolando Arellano. Él, en una conversación de café, en una charla de café, me dijo: mire, Rafael, el empresario que es pesimista no es empresario, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje, de esta también saldremos vivos y fortalecidos. Rafael, bien interesante este planteamiento, porque indudablemente sí, necesitamos reactivar este aparato. Y en ese sentido quiero volver con Rafael a hacerle la siguiente pregunta, y es básicamente cómo se vislumbra lo que va a suceder en lo que queda del año. ¿Qué ven ustedes desde el gremio y de pronto qué iniciativas o qué sugieren, qué recomiendan ustedes para que, dado el caso, pues podamos de verdad empezar a reactivar este aparato nuevamente? Bueno, lo primero es que esa bola de cristal siempre queda muy difusa, ¿no? Recuerdo que hace un año, para febrero, marzo, los analistas, todos, inclusive el más pesimista de los observadores, decía: no, este año la economía si acaso va a llegar al 0,9. El Banco de la República hablaba de eso, y resulta que fue 0,6. Entonces ya uno como que se abstiene de hacer esas proyecciones. Yo me quedaría con las del Fondo Monetario y las del Banco Mundial, que ya mencionó también Samir, del alrededor del 1,2. Eso significaría que el primer trimestre, saldo en rojo, lo perdimos, hablo del comercio en particular, y seguramente habrá una ligera recuperación hacia el segundo semestre, gracias a, por ejemplo, la reducción esperada en las tasas de interés que se materializa ya en los créditos de consumo. Entonces, seguramente el segundo semestre será un poco más llevadero, con un balance que seguramente va a estar cercano a cero. Tengamos en cuenta que el año pasado las ventas del comercio del retail, ¿no? Cayeron 7%.
Entonces, un crecimiento cero en este año, pues es ganancia versus lo que se registró el año pasado. Gracias, Rafael. Samir, ¿y ustedes cómo lo ven, ya mirando desde la perspectiva analítica que ustedes tienen en todos sus programas? ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Cómo se puede cerrar, digamos, como todas estas dinámicas que se vienen presentando? Y si habrá reactivación en los próximos meses, ¿qué análisis tienen ustedes desde esa línea? Bueno, digamos que muy en línea de lo que plantea el doctor Rafael España, yo siento que, o pienso que al final del día, uno de los balances que todos estamos tratando de hacer, por lo menos en lo que en función al gasto se refiere, tiene que ver con dos grandes variables. Yo creo que una termina por ser la inflación, como la planteaba en el marco del set de conversación anterior, y dos, yo siento que al final el contrapeso, ¿no? El equilibrio de esa inflación en los hogares termina siendo el empleo o la ocupación, cualquiera de las dos dimensiones, siendo una preferida más que la otra. Es decir, todos quisiéramos poder encontrar esa ruta hacia el empleo, hacia la formalización de muchos modelos de negocio que permita que los hogares pues tengan acceso a un paquete de beneficios articulados a la ley que de una u otra manera son funcionalmente muy interesantes, y eso lo sabe Colsubsidio desde su composición de caja de compensación familiar. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos venido viendo? Pues uno, que la inflación ha venido cediendo, y que el hecho de que la inflación ceda pues ayuda en cierta medida a que los hogares respiren un poco mejor frente a esos tres grupos de consumo de los cuales estábamos hablando: alimentos, vivienda, transporte y comunicaciones. Si al final, ¿cierto?, los hogares podemos respirar mejor en función del acceso a la canasta básica, podemos desplegarnos un poco sobre otro tipo de canastas que de una u otra manera hacen parte también de la tasa de retorno en función del bienestar que puede tener un hogar cualquiera. Entonces, eso por un lado. Y viéndolo desde esa perspectiva, si a la ecuación le sumamos el incremento en el salario mínimo, pues tendríamos que decir que ese incremento del salario mínimo, ¿cierto?, del 12.3%, llevado o comparado a la situación de la inflación, pues tendríamos que plantearnos que en la medida en la que la inflación se desacelere, el gasto en reales tendría que mejorar para los hogares, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, digamos que entre otras cosas nos sorprendió el dato de marzo? Sin duda nos sorprendió, nos llamó mucho la atención porque pues una caída en el gasto en marzo, cuando nosotros traemos o venimos con bases bajitas de gasto del año 2023, pues eventualmente sí nos dispara una alerta. Al igual que lo que venía planteando un poco el doctor España, nosotros sí vemos un segundo semestre del año con un mejor comportamiento, pero eventualmente si las condiciones de empleo en Colombia, si las condiciones de ocupación en Colombia se deterioran o se siguen deteriorando, pues en cierta medida, por más que la inflación sea, el gasto de los hogares podría no tener esa recuperación que eventualmente estamos esperando. Entonces, yo me quedo con ese reto, y ¿puede ser mejor el segundo semestre? Sin duda, Colombia, y lo sabe, digamos que lo sabe tanto Gabriel como el doctor España, Colombia en el segundo semestre, particularmente en el último trimestre del año, tiene un comportamiento que eventualmente salva a las industrias, salva a los comerciantes. Sin embargo, pues claramente estamos supeditados, yo creo que más que a la variable de inflación, que sabemos que empieza a ceder, es a qué sucede alrededor del empleo o qué sucede alrededor de la ocupación. En nuestro peor escenario, el gasto de los hogares podría terminar en negativos del 0.5 para este año. En nuestro mejor escenario podría terminar en positivos del 2.7. El escenario intermedio es un crecimiento en reales más o menos del 1.1%. Bien, bien interesante esos datos y esas reflexiones, Samir. Y entonces paso, Gabriel, a empezar a hacer aquí como una correlación, y es cuando uno mira todas estas dinámicas, y Gabriel nos mencionaba en su participación inicial, cómo efectivamente se han dado unos cambios de patrones de consumo de las personas. Y ahí, de hecho, ya muchas personas me están escribiendo acá por diferentes chats, muy de cómo se ven reflejadas de verdad en las cuentas de las cajas registradoras, en el sentido que se dice, ya indudablemente las personas pareciera están cambiando sus hábitos de decisión,
por decir algo. Anteriormente se hablaba mucho de que las decisiones de compra estaban muy en función del precio y de los descuentos. Hoy en día parece ser, con la explicación que nos daba Gabriel, que ya no están así. Con todos estos factores macroeconómicos, de tendencias, de situación actual, Gabriel, ¿cuáles pueden ser esos principales cambios que ustedes han detectado o han encontrado, o las tendencias que se puedan dar en materia de comportamiento del consumidor? Y aprovecho de una vez para un 2x1. Una segunda pregunta es, ¿y cómo en estas dinámicas están esas relaciones entre las pequeñas tiendas de barrio, de pronto los formatos pequeños, los grandes supermercados? ¿Qué vislumbran ustedes en eso, Gabriel? ¿Qué han podido observar? ¿Para dónde va esto? Bueno, yo creo que hemos hasta ahora analizado el fenómeno desde la perspectiva de la restricción, pero esa restricción es el presupuesto, inclusive el gasto energético, que va también a tener un rol importante, o el tema del mercado laboral, pues nos pegan igual a todos. Viendo y enmarcando esto en la Semana del Retail, hay más o menos 6 programas de investigación. Cuando hablo de un programa de investigación, son los esfuerzos que están haciendo las grandes compañías junto con la academia para poder, digamos, afrontar y digamos, navegar o surfear dentro de estas condiciones económicas que hemos descrito, algunas adversas, algunas con oportunidades. El primer programa de investigación se llama Planeación de la Demanda. Voy a profundizar en 2 de ellos solamente, pero menciono los 6 programas un poco como para tenerlos en tema. El primer elemento es planeación de la demanda y gestión de inventarios. Lo segundo es pricing y promoción. Lo tercero tiene que ver con experiencia del cliente. Lo siguiente tiene que ver con alianzas. Y lo último tiene que ver con gestión del espacio. Cuando uno mira la investigación en retail y mira lo que está pasando y cómo nos estamos adaptando desde retail a las necesidades del consumidor, esos son los 6 grandes elementos donde hay mayor volumen de publicación, de blogs, de artículos de tipo científico y de producción, digamos, en general académica. Cuando hablamos de planeación de la demanda, pues justamente como ha habido cambio de comportamiento del usuario, dependiendo del formato del retail, las referencias que más flotan son diferentes, ¿no? Lo que se hace en planeación de la demanda es el uso de prácticamente modelamiento analítico para poder predecir cuál es la cantidad de producto que se va a vender en una referencia determinada, en un punto de venta determinado, para así asegurar tener inventarios de reposición eficientes. El último reporte en Colombia, digamos, en términos de eficiencia de este tipo de pronósticos es relativamente bajo. Cuando observamos la opinión de los consumidores, cada vez es más frecuente encontrar la pregunta de no encontró el producto que estaba buscando o no lo encontró en la presentación que lo estaba buscando. La respuesta del consumidor ante esto, por lo general, es cambiar a una referencia relativamente cercana, pero eso deja ver una patología entre el retail y las marcas que están en el retail. Debemos recordar que el retail es un negocio inmobiliario en su esencia, es decir, es un espacio donde varias marcas comercializan o se comercializan varias marcas y productos, muchas veces del mismo retail. Pero cuando el consumidor va al retail y no encuentra lo que está buscando, no lo encuentra en el lineal, pues realmente es un error en el proceso de planificación de ambas partes. Lo que hemos observado en el retail es que se debe más a temas políticos que a temas analíticos. Eso es como la bolsa, ¿no? Es más o menos como que si a algunos retailers les caen bien ciertas marcas, entonces tienen mejores posiciones en las góndolas. Si logran mejores negociaciones, entonces la góndola obtiene el lugar central en la góndola. Pero no se basa en el comportamiento de la gente eligiendo en el lineal. Entonces, este tema de la comunicación en góndola, de que siempre esté disponible el producto que el consumidor está buscando, se ha venido acelerando. Hay algunas categorías bien particulares por temas de restricciones macro, como en el sector medicamentos, en donde ya vemos que los niveles de respuesta de la industria están por debajo del 60% y donde ya hay varias referencias agotadas. Pero cuando hablamos de la canasta básica de consumo, pues también está siendo muy frecuente, ¿no? Pues ese es el primer programa de investigación, es un esfuerzo en donde se une toda esta dinámica de la inteligencia artificial, toda esta dinámica de la analítica de datos para poder, digamos, ayudarle al usuario a tener inventarios eficientes al retail, a la marca a vender eficientemente y al consumidor encontrar el producto que está encontrando. El retail no está siendo asertivo en llevar las referencias que necesita rotar en su punto de venta. Están siendo muy azarosos en eso, ¿no? Y eso probablemente esté siendo parte de algo que agudice en parte el problema, sobre todo para las marcas y para el retail, porque sabemos que, digamos, inflación y todos estos factores son clave, pero nos pegan igual a todos, ¿no? El segundo programa de investigación tiene que ver con promoción y precio, y en esto lo único que yo podría, digamos, la evidencia que existe es que si bien
para el 2014, cuando se tomaban fotos aleatorias de la góndola, solamente el 12% de las góndolas en general, sin mencionar categoría, tenían signo promocional, que por lo general es este signo amarillo o rojo. En este momento, cerca del 48% de la góndola está promocionada. Es decir, cuando uno saca una foto sutil, ¿no?, de la góndola y mira cuántos manchones promocionales hay, pues hay por todo lado. Cuando uno piensa para qué sirve la promoción y cuál es el rol de la promoción en la construcción de demanda, pues uno tiene que pensar que es básicamente para evacuar inventarios. Digamos, el ejercicio empezó por ello, ¿no? Digamos, pero ahora es prácticamente el modus vivendi de las categorías. Y eso ha tenido un impacto muy interesante en dos aspectos, ¿no? Primero, la gente se abastece más un poquito y eso impide que la recompra sea más frecuente. Por ejemplo, si tú te compras una promoción de 3 desodorantes por uno, pues tu próxima compra de desodorantes va a ser en 2 meses, más o menos, ¿no? Porque pues compraste una promoción. Entonces, las marcas hacen este tipo de ejercicios y prolongan el momento de compra. Pero también lo que está pasando es que bajan el precio, hacen que la gente se vuelva mucho más sensible al precio y hacen que prácticamente en este momento no se trate a veces de una guerra de marcas, sino de una guerra de promociones. ¿Cuál es el rol del retail en esto? Pues arbitrarlo, porque al final del ejercicio el retail se supone que debería ser un espacio neutral en donde las marcas todas tengan la misma posibilidad de ser exitosas y básicamente pues dependiendo del retail y dependiendo de esas negociaciones, pues no todas las marcas son igualmente exitosas en todos los retailers dadas esas negociaciones. Lo segundo que es interesante es que el mismo retail tiene sus propias promociones, ¿no? Tiene sus programas de fidelización, tiene sus programas de reducción de puntos y las marcas aliadas a los planes de los retailers pues también están teniendo, digamos, una sobreexposición en estos programas promocionales. Es interesante ver dos elementos ahí. La asertividad promocional, porque lo que está ocurriendo es que nos está haciendo más sensibles al precio y están basando la categoría en una guerra de promociones. En la mayoría de categorías de desodorantes, toallas higiénicas, pañales, cereales, o sea, ya casi no encuentras una góndola sobrepromocionada. Es básicamente el modus vivendi. Y en cuanto a precios, pues ocurre justamente eso, ¿no? Digamos, no necesariamente la promoción resulta en un descuento para el consumidor. Y con estos dos aspectos, lo único que diría es que hay que recuperar la técnica detrás de la forma como se hacen este tipo de elementos. ¿Cómo decide el tendero cuántas unidades de agua lleva a un punto de venta? ¿Con el corazón? A estas alturas no podríamos estarlo haciendo con el corazón. Hay ciencia detrás de esto, hay programas, hay números, ¿no? ¿Cómo es la decisión para saber que en el centro de la góndola va una marca y no otra? ¿Por negociaciones? ¿Porque la marca me dio más o me dio menos? Esas dinámicas existen, no son necesariamente malas, pero ¿dónde está la ciencia debajo de esto, no? Entonces, digamos, si queremos navegar y surfear sobre la inflación y sobre el mercado laboral tan complejo, no podemos tener decisiones artísticas en el retail. ¿Qué quiere decir una decisión artística? Que dependiendo del compadre que uno ponga a dirigir esto, pues la decisión es distinta, porque si el compadre es más emocional, entonces la decisión es más emocional. Si es racional, es racional. Esto debería ser un negocio y un negocio en nuestro concepto debería basarse en decisiones de tipo científica. Que la persona que se ponga ahí tenga los mismos números, las mismas cifras, los mismos datos, y no es lo que estamos viendo necesariamente en la administración, en la gestión del retail. Y ya para cerrar un poco esto, pues los otros dos programas de investigación que hay con respecto a esto tienen que ver con experiencia del cliente, pero la verdad es que es un concepto ya entretrillado, pero necesario. Todos sabemos que la experiencia de cliente es clave, que el retail vive de generar fidelidad a sus clientes. El negocio del retail no es vender marcas, realmente el negocio del retail es consentir a sus clientes para que vuelvan a ese retail a comprar, ¿no? Y eso implica que tengan una secuencia de experiencia coherente, que las góndolas se comuniquen bien, que el producto se encuentre fácilmente, que la navegación en el punto de venta sea nutrida y fluida, que encuentre experiencias memorables, eventualmente sorprendentes dentro del punto de venta. Eso es lo que hace el retail. El éxito Jumbo, Olímpica, es lo que es y ha construido lo que ha construido porque generó una experiencia y esa experiencia pues hay que protegerla. Pero en este momento no hay una sola categoría que no esté hablando de Customer First. Si vamos a salud, todo el mundo está hablando de humanización del paciente. Si vamos a banca, todo el mundo está hablando del usuario financiero primero. Si ese es el discurso, muy probablemente se va a quedar agotado rápidamente.
En este momento, muy probablemente el retail es, digamos, los programas de experiencia están basados básicamente en reducción de la fricción, es lo único que hemos visto en la literatura en los casos publicados y demás, es decir, que el comprador no tenga fricción, que si va a la caja pueda pagar fácilmente, que si se le comunicó una promoción cuando va a la góndola la encuentre, que el producto que es su favorito siempre esté en el lineal, que encuentre impulsadores, que encuentre consultoría en el punto de venta, ¿no? Eventualmente una actividad sorprendente, ¿no? Pero lo que hemos visto es una homogenización del retail. Esto ha contribuido mucho a la aparición de los retail en general de bajo costo, los hard discount y demás, en donde pues homogeniza mucho el tema porque prácticamente la presencia de hard discount en el mercado hace que el consumidor se insensibilice a los esfuerzos de los retailers por darles una experiencia sorprendente. Antes de la presencia de Uno, Ahora, Justo y Bueno, se reconocía mucho Carulla y Éxito, por ejemplo, por el impacto que ellos tenían en tener góndolas lindas, ¿no? En la sección de Fruver súper bien organizada, que era, y ellos cuando se hacían los monitoreos, esos indicadores eran súper altos. Ahora, después de la aparición de un piso, de un flat de piso, ¿no? Como de Uno, Justo y Bueno, donde la exhibición no es tan importante, donde no hay consultoría en punto de venta, donde las cajas son cualquier cosa, pues digamos, no es que sean mal ni bien, ¿no? Pero es el modelo. Pues ya al Éxito ya no se le reconoce como algo sorprendente el hecho de que tenga sus góndolas lindas arregladas y que tenga consultoría. ¿Sí? Cuando nos igualamos un poco a la baja, pues entonces la experiencia también empieza a ser irrelevante porque es como decirle al consumidor, mire, usted está pagando porque le organicen la góndola, aquí no pague por eso no es tan importante. Ese es el mensaje, digamos, cultural que deja un poco algunos de estos modelos y estos formatos. Entonces, experiencia es un tema que se sigue construyendo, es muy de la identidad, y finalmente alianzas. Las marcas ya no pueden estar solas, los retailers ya no pueden estar solos. En efecto, se necesita tener alianzas y la mejor alianza es llegar a la tienda de barrio. No hemos visto los esfuerzos de los retailers recientemente, exceptuando Ara, que sí está en el barrio. Cuando tú miras qué retail entró al barrio, que es donde se está dando esa compra de abastecimiento, pues no es los supermercados grandes. La tienda de conveniencia como el Éxito Express o Speed, etcétera, esos modelos de tienda pues están no tan en el barrio, más bien están en vías principales porque el modelo para abrir una tienda de estas implica que se escoja un punto geográfico donde hay vías principales, parques, edificios grandes, ¿no? Porque eso garantiza la rotación de ciertas referencias. Pero cuando estamos viendo el hábito del consumidor, ¿quién está llegando a la tienda de barrio? Seguimos viendo un tendero que le toca abastecerse solo a unos precios muy altos. Me imagino, por ejemplo, un Éxito haciendo convenios como en su momento había, por ejemplo, con los tenderos de barrio para abastecerlos, ¿no? Y que con la tarjeta de Éxito una persona pueda llegar al barrio a comprar, ¿no? Claro, más caro, claro, más fuerte, sí, pero es el hábito, ¿no? Es la reposición. Sobre todo porque ahorita ya no tenemos casas para llenar las neveras con 1000 cosas y las alacenas con 1000 cosas. Se les pudre el mercado, no alcanza y no hay espacio. Los apartamentos cada vez son más chiquitos, las familias también un poco más reducidas. En ese orden de ideas, sí me imagino unos retailers tratando de llegar al barrio, digamos, apalancando y haciendo crecer al más pequeño, ¿no? Para aprovechar ese ejercicio, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Compensar lo está haciendo, ¿no? En los programas de acceso a tendero. Probablemente con subsidio a través de la tarjeta del PAC pueda llegar a hacerlo, ¿no? Porque ahí, digamos, esas son las alianzas que hoy están valiendo la pena, ¿no? Que al final del ejercicio tengamos como la posibilidad de pegarnos al hábito y que ese hábito de alguna manera tenga un impacto resonante en la dinámica. Y esto pues no, empero que en efecto todo lo que ha mencionado Rafael y Samir pues es una realidad, es decir, al final son restricciones de consumo y la gente está así, pero pues eso no lo vamos a cambiar exceptuando digamos, con estos programas de investigación, que es un poco lo que acabamos de hablar, ¿no? Repito, planeación de la demanda, promoción y precio, experiencia de cliente y alianzas. Listo, no, muy interesante, Gabriel, ese planteamiento y esos 6 puntos que usted menciona, que los voy a retomar rápidamente: planeación de la demanda, todo el tema de pricing y promoción, todo el tema de experiencia del cliente, alianzas y gestión de espacio. Y entonces, dentro de este contexto, ahora voy con Rafael y con Samir, para hacerles una pregunta muy en función de estos elementos que menciona Gabriel y sobre todo esos datos y esas dinámicas que están presentando al interior ya de la operación de los diferentes actores de este negocio.
Y la pregunta va por este camino y es, si uno mira esto, Gabriel nos ha hablado mucho de los cambios de comportamiento, mirábamos por el lado de Samir todo el tema de los temas inflacionarios y su afectación en consumo, etcétera. Con Rafael nos habrá en primer momento acerca de toda la incertidumbre, el ruido que se genera, la disminución del consumo, etcétera. Y con estos planteamientos que nos hace Gabriel, vale la pena hacer una reflexión acá y ahí surge mi inquietud y es, ¿cómo está, Rafael, hoy en día los datos y las dinámicas de participaciones de mercado? Hoy en día, las grandes superficies, ¿cómo estamos en materia de participación? ¿Vendemos más, vendemos menos? ¿El hard discount cómo va? ¿Las tiendas de barrio cómo van? Porque hay datos muy en función de lo que mencionaba Gabriel y es las personas por optimizar su consumo, por ya vivir en espacios más pequeños y ese cambio de hábito de hacer los grandes mercados a de pronto el abastecimiento mucho más corto, ¿cierto? De patrones de consumo más pequeños, pero de pronto con mayor frecuencia, etcétera. ¿Usted cómo ve eso, Rafael? ¿Y cómo están hoy en día esas participaciones? ¿Quién está ganando más participación de mercado hoy en día entre todos estos jugadores? Pues mire, eso depende de la fuente. En ese sentido, yo ahora escucharía con mucha atención la visión de Samir, porque Radar hace unos monitoreos muy sugestivos al respecto. Pues uno creo que tiene que conformarse con la visión de Nielsen, que pues tiene una credibilidad muy grande en el mercado, y en ese sentido, pues lo que se muestra en los datos es que la tienda sigue siendo la joya de la corona, aunque ha perdido un par de puntos de participación en el mercado. Yo diría que está de acuerdo con Nielsen y un poco Kantar también, entre el 42 y el 45% del total. Eso es una cosa grande, ¿no? Y el resto, pues digamos, es retail, ahí sí. Dentro de ese retail, pues hay que admitir que las grandes superficies han perdido cierto espacio, cierta cuota de mercado que la han ganado los hard discounters. Eso es una realidad, ¿no? Sin embargo, nosotros percibimos, sobre todo a nivel regional, que las cadenas independientes tienen un éxito bien grande en sus sedes donde operan. Por ejemplo, Mercacentro en Ibagué son los reyes, megatiendas en Cartagena. Entonces, ahí hay un conocimiento muy, muy interesante por parte de esos empresarios del mercado, yo diría que regional y local, y tal vez no les interese expandirse porque perderían un poco como el foco. Pero déjeme, Juan Manuel, compartir con la audiencia y con mis colegas de contertulio las 7 tendencias del retail que hemos detectado con base sobre todo en lo que nosotros llamamos focus group. Nosotros tenemos numerosos comités de grandes cadenas, de centros comerciales, de empresas de vigilancia, de ferretería, de maquinaria agrícola, de vehículos, de empresas de vigilancia, de funerarias, inclusive tenemos 18 sectores, poco más, trabajados con cierta intensidad. Y entonces, un poco recogiendo de aquí y de allá, y recordando que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, nos encontramos como con unas tendencias que podrían ser también amenazas, riesgos u oportunidades. La primera, simplemente las enumero sin explicarlas mucho por razones de tiempo. La primera es que notamos que la comida, digamos, la comida usurpa la moda. Me explico. A nivel de centros comerciales, los establecimientos ancla ya no son necesariamente los supermercados como en el pasado reciente. Ahora son puntos de venta de gastronomía y además veo que los centros comerciales por fin dieron ese salto cualitativo de ofrecer restaurantes a mantel, para decirlo menos, ¿no? Entonces ya yo no me sentiría mal de invitar a un ejecutivo a almorzar digámoslo, a Colina Campestre o a Titán, porque voy a encontrar una oferta gastronómica muy buena, distinta a las barras de comidas. Eso me parece bastante interesante. Por cierto que mi restaurante favorito para ese tipo de invitaciones que a veces me toca hacer por razones de trabajo es el Café de las Letras, ¿no? En el segundo lugar, yo diría que hay una obsesión por evitar un tema que uno mirando los toros desde la barrera y no en el ruedo como el torero, pues lo ve digamos, inaudito, y es que no debe haber agotados en el e-commerce. Está bien en la tienda, pero en el e-commerce no, y sin embargo abundan
los agotados cuando uno entra a comprar en grandes superficies, muy reconocidas además, y encuentra, no, este producto está agotado. ¿Cómo que está agotado agotado en la nube? Eso no tiene sentido. El tercero es que no hay que confiarse en la honestidad de los compradores. En Estados Unidos se están echando para atrás todos los autopagos. ¿Quién lo diría? Ahí hay un signo de interrogación muy grande alrededor del tema de la tecnología. Entonces, el tema de los autopagos, que creíamos que el mundo iba para allá, pues hay que ponerle un signo de interrogación. Y a eso añádele un problema que no es solo de Colombia, que es lo que se llama el robo hormiga, que crece y crece como la espuma. Eso se volvió un cáncer, Juan Manuel, doloroso, gravísimo. Y en Estados Unidos se ha disparado últimamente porque las leyes se han vuelto demasiado laxas en este sentido, y prácticamente sería delictuoso que usted agarre a un ladrón robándose, no sé, un tarro de leche Clean en algún supermercado por allá en el estado de Oregon. El cuarto punto, me parece que hay alguna evidencia ya, y en esto el señor Contreras puede tener mucho más información que yo, nos da la impresión que las promociones se están comiendo a la publicidad. Porque es que la promoción es en el acto, in situ, ahí. La publicidad es una apuesta de mediano y largo aliento. Entonces la promoción la ve uno, y entonces me parece que en esa mezcla de promocional gana terreno la promoción perdiendo la publicidad. En el quinto punto, yo diría que hay una obsesión grande por tratar de reinventar a la tienda. En el último National Retail Federation, allá en esa cumbre que hay en Nueva York en el frío invierno de enero, muchísimas conferencias hablaban del tema de por qué tiene que ser aburrido ir a una tienda, a un supermercado. En eso se hacen esfuerzos grandes, pero pues está todo también por hacer, pero hay evidencia de que se preocupa por esos temas. Y la sexta tendencia tiene que ver con un auge muy grande en Colombia, y que yo creo que llegó para quedarse, no es una moda. Yo lo llamaría los prelistos, ¿no? Es una locura. Mar de oportunidades para las pymes y para firmas de gran prestigio como McKinsey, por ejemplo, o Zenú. Cada vez hay más espacios en las góndolas de las tiendas de descuento y de las grandes superficies, incluyendo con subsidio, que dedicadas a lo que uno llama los prelistos, porque eso le facilita muchísimo la vida a los solteros, a las solteras, a la ama de casa que llega tarde a preparar alguna vianda para los hijos, y encuentra ese mix de verduras fabuloso a un muy buen precio. Y el séptimo punto, veo que hay un esfuerzo innovador muy grande que está comenzando a aflorar por parte de las marcas, de las industrias de consumo masivo de productos que despectivamente los llamamos ultraprocesados y bebidas azucaradas. A raíz de la reforma tributaria del 22, esos bienes quedaron gravados un 20% más de impuestos para desestimular el consumo. Pues vemos con sorpresa, además muy agradable, que firmas, y lo voy a mencionar aquí, como que la cuña no me la cobren después, a empresas como Super Ricas, que está produciendo papas fritas sin sellos, por Dios, o Bimbo, por ejemplo. Yo creo que es un gran esfuerzo que incluye nutricionistas, ingenieros de alimentos, y creo que el mercado valora ese tipo de esfuerzos que hacen que, pues claro, eso es costosísimo. Cambiarle la composición, los ingredientes a unas papas fritas o a unos Doritos para no tener sellos, pues tiene más precio, pero me da la impresión que el mercado sí valora eso. No sé en qué dimensión, pero sí lo acepta de buen gusto. Esas serían las 7 grandes tendencias que nosotros vemos que muy aplicadas a la realidad colombiana. Gracias, Rafael. Bueno, Samir, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo ven esta situación? O sea, ¿qué se ve? ¿Cómo ven ustedes esas dinámicas entre grandes superficies, hard discount, tiendas de barrio? ¿Qué encuentran ustedes allí? Bueno, digamos que frente a frente a esto sabemos que existen diversos escenarios metodológicos, ¿no? Es decir, aquí hay varias metodologías que eventualmente van desde los sistemas de medición que puede tener una empresa como Cinetic a pues los que ya conocemos todos como Kantar, Nielsen, Euromonitor, etcétera. Y pues nosotros, digamos que en el mes a mes hacemos un seguimiento que está amarrado más a última compra. Entonces, ¿qué fue lo último que compró? ¿Dónde lo compró? ¿Cierto?
para poder entender parte como de esas misiones de compra y desde las misiones de compra entender los comportamientos de los diferentes canales, insisto, asociado esto a la última compra. Aquí, digamos que lo que nosotros hemos podido ver es que en esa última compra, bueno, digamos que lo que hemos podido ver es una atomización de los canales o una presencia del comprador frente a esa canasta de gasto dispersa por diferentes canales. Entonces nosotros estamos viendo que estamos yendo, ¿no?, a tratar de solucionar ese mercado y muy de acuerdísimo con Gabriel, ese mercado que antes era el gran mercado del hogar, ahora es un mercado que yo atomizo en partecitas, en donde me muevo en partes, me muevo en diferentes canales para tratar de satisfacer necesidades. Entonces, esa última compra nosotros estamos viendo 39.3 de cada 100 en tienda de barrio, vendedor ambulante, pues obvio por las nuevas restricciones, pero también por las nuevas construcciones de urbanidad y por las nuevas construcciones de territorio, se reduce a compras del 0.8%. Tengo las grandes cadenas y para nosotros en el código grandes cadenas terminan siendo pues estas grandes de las que hablaba de manera muy puntual Gabriel, como por ejemplo Éxito, Senco, Sudolímpica, etcétera, en sus grandes formatos. Ahí estamos viendo 11 de cada 100. Nosotros estamos viendo los almacenes de la marca crecer, marzo contra marzo los estamos viendo crecer un 2.6%, al igual que el centro comercial lo estamos viendo crecer 2.07%. Muy de acuerdo en eso con el doctor Rafael España, y es... si hemos visto una reconfiguración de los centros comerciales. Hay que decir que post gran confinamiento entre 20 y 21 vimos detrás de los centros comerciales también una forma en la cual hubo una pérdida de metros cuadrados, hay unas vacancias o hubo unas vacancias que trataron de solucionar y esas vacancias en cierta medida las empezó a aprovechar, por ejemplo, el sector educación, el sector salud y como lo plantea el doctor Rafael, nuevas formas de gastronomía, muy inspirado en una tendencia que frente a esta desaceleración demográfica que hemos experimentado en Colombia y en el mundo, se hace presente y se conoce con el nombre del Adult Playground. Entonces, los centros comerciales empezaron a movilizarse hacia ese sentido y claro, la competencia no es directa, pero empiezan a aparecer otros actores en competencia en los centros comerciales, que era el lugar como al que íbamos a tratar de encontrar una solución para todo y empiezan a aparecer los distritos creativos y culturales como una alternativa. Algunos ejemplos de esto, lo que pasa en el barrio San Felipe en Bogotá, lo que probablemente podría llegar a suceder en zonas como la zona de Puente Aranda, San Fernando y San Antonio en Cali, el barrio Colombia en Medellín. Entonces ahí estamos viendo y todas estas ferias de emprendedurismo y todos estos nuevos modelos que estamos encontrando para visualizar nuevas alternativas en el mercado y encontrar soluciones a lo que estamos buscando. Las zonas comerciales, San Andresito, El Hueco, Los Paisas, digamos que todos estos espacios a cielo abierto que tenemos en Bogotá con amplísimos niveles de informalidad, estos fogones los vemos creciendo marzo contra marzo a tasas más o menos del 3.8%. Ahí vemos internet, digamos, con una participación más o menos en el conglomerado de compras autodeclaradas, última compra internet participando más o menos alrededor de un 1%. Crece de manera importante los supermercados y ahorita que Gabriel nos planteaba ese escenario de entendido el supermercado como este superéter, Fruver, etcétera, ahí claramente esto que nos plantea Gabriel de una mejor disposición del producto, de una forma de una forma dinámica de plantearnos un mix como entre una góndola y un Fruver con cárnicos al fondo, ¿no? Con variedad de productos muy de temporada, muy frescos. Ese formato lo empezamos a ver crecer
de manera importante, pasando del 17.5 al 22. Ahí se me quedan algunos por fuera, como los catálogos y otros, pero entendiendo las dinámicas de tiempo, hard discount hoy me pesa alrededor del 16.4 en última misión de compra. Y eso pues de una u otra forma sí me muestra en cierta medida que si nos estamos moviendo más, es decir, estamos tratando de encontrar la mejor forma de acceder a esa canasta de bienes, productos y servicios que estamos buscando. Yo frente al tema de, digamos que, de entender estas dinámicas, yo me voy a quedar con 3 principios que igual que mis contertulios los enuncio, pero no los desarrollo mucho en función del tiempo. Yo me quedo, 1, el entretenimiento es un actor fundamental, y esto visto desde todas las perspectivas posibles. Es decir, a mí me parece que en medio de esta situación de apretuje, en medio de esta situación el año pasado hablábamos de incertidumbre, este año estamos hablando de cautela, estamos viendo cómo los consumidores toman decisiones al día a día, cada vez que suena un break news todos nos estamos preguntando, y entonces ahora Siria bombardeó a quién, entonces Irán cómo está, y entonces Oriente Próximo, y entonces movilizaciones sociales, América Latina también como con sus propias tensiones. Frente a todo ese bombardeo de información que estamos recibiendo 24/7 de los consumidores, encontramos en el entretenimiento una alternativa. Entretenimiento que puede ser el programa de prime time en televisión, el partido de fútbol, entretenimiento que puede convertirse o constituirse en ir a una sala de cine, teatro, Netflix, conciertos, el entretenimiento como una experiencia. Yo creo que esa experiencia a veces cuando toca las fibras del entretenimiento, cuando reta al consumidor a reírse o hacer o activarse físicamente de una u otra forma, suena chévere y toca y moviliza esa fibra. 2, flexibilidad. Ahorita Gabriela hablaba un poco de tener aliados, de constituir competencias. Somos competidores algunos de los que proveemos información en el mercado para las grandes marcas, pero ya nos estamos encontrando todos en el BI a tratar de discutir con las marcas y de dialogar con las marcas, no desde la perspectiva y desde la arrogancia del yo me lo sé todo, sino de cómo nos mezclamos todos para poder encontrar nuevas dinámicas que satisfagan las necesidades del consumidor. Me sorprende mucho, por ejemplo, esto de Grupo Aval metido en el universo del entretenimiento, Bancolombia patrocina, pues no solamente patrocinando conciertos, sino haciendo las preventas, moviéndonos a tratar de hacer esos cross que de una u otra forma activan 2 categorías en el bolsillo del consumidor de manera inteligente. Y claro, hemos hablado mucho de la necesidad del consumidor, o yo he hablado mucho de la necesidad del consumidor, pero creo que hoy estamos pasando de la necesidad a la frustración. Es decir, en la medida en la que las tensiones medioambientales y de entorno me afectan el estado de ánimo del consumidor, yo creo que ya no revisa desde la necesidad. Ahí podríamos muy desde el lenguaje de los colombianos, y les ofrezco una disculpa porque sé que estamos en horario prime, pero ahí andamos emberracados, andamos de mal genio, andamos, ¿cierto? Ahí podríamos tener toda una cantidad de adjetivos que nos explique un poco ese estado de ánimo del consumidor, y yo creo que parte de eso es también una invitación a la calma, a tratar de ayudarle. Hemos escuchado muchos estudios que hablan de cómo se ha evidenciado en la salud mental un montón de patologías de la presencia, de enfermedades como la ansiedad, la depresión, etcétera. Entonces yo creo que eso también está en el medio ambiente, y creo que de una u otra forma las marcas están llamadas, o todos en el mercado estamos llamados a hacerle la vida un poco más fácil a nuestros compradores y a nuestros consumidores. Me quedo con eso para optimizar, asumo que parte del tiempo que nos queda en función de las preguntas que puedan tener. Oiga, Samir, muchas gracias por los 3 elementos que de alguna manera los empiece uno a complementar e a integrar con esas 7 tendencias o con esas 6 grandes lineamientos y retos del sector retail. Y ya para terminar, y les pido de una manera muy rápida a cada uno de ustedes, ojalá en
en 20, 30 segundos. Como esta es una comunidad donde hablamos muchísimo de temas de innovación, ¿cierto? De creatividad, etcétera. La pregunta es, ¿dónde ven ustedes que puede estar las grandes innovaciones del sector retail? De una manera muy rápida, muy concreta, cada uno de ustedes. Y si quiere, arranca con usted, Samir. Y es, si tuviéramos que recomendar a un CEO, a un director de operaciones, ¿cierto? De cualquier cadena de retail, de cualquier agente que esté involucrado en este sistema, ¿dónde debería estar concentrado su esfuerzo innovador hoy en día? Yo pienso que el esfuerzo innovador debería estar, como lo planteaba al final, de estos 3 puntos que les proponía. Yo sí creo que debe estar muy poniendo en el centro de la ecuación esos dolores, esos puntos de dolor que de una u otra forma traemos los consumidores. Yo creo que no hemos pasado por los últimos 4 años no han sido fáciles, choques entre la oferta y la demanda, dinámicas logísticas retadoras. Entonces sí, creo que esa tensión debería ayudarnos a solucionar de manera fácil problemas que sabemos que se pueden solucionar fácilmente. Lo planteaba Gabriel frente a el asunto de acercar ese retail o hacer que ese grande esté cerca de las necesidades. Y lo planteaba también el doctor Rafael España frente a cómo ayudamos o cómo buscamos que esa reinvención de la tienda o esa reinvención del formato nos invite a pensarlo de una manera distinta. Creo que lo podemos pensar de una manera diferente. Gracias, Samir. Rafael, ¿cuál sería su planteamiento ahí? Bueno, a decir 20 segundos. El primero, seguir trabajando en el tema de Omnichannel y definitivamente trabajar para que no haya agotados en el e-commerce. En segundo lugar, hay un aspecto que es importantísimo mencionar y es el tema del recurso humano, el factor humano. En Estados Unidos se está viviendo un fenómeno que allá llaman la gran renuncia y que aquí en Colombia hay algunas manifestaciones, es decir, hay una rotación de personal muy grande en el retail y eso tiene que ver con que han cambiado ya el chip de los jóvenes y ya trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6, marcar tarjeta y presencialidad absoluta y total, eso toca, digamos, examinarlo con cuidado. Es un gran reto que tiene el Departamento de Recursos Humanos de una organización, en este caso del retail. Hay un famoso analista que se llama el señor Turienzo, que lo hemos traído muchas veces aquí a Colombia, y él dice, cuando le preguntan cuál será el retail del futuro, contesta de una manera bastante irónica que el retail del futuro, aquel que progresará, que triunfará y que sobrevivirá, será aquel donde los empleados se sientan contentos. Y el tercer elemento es que hay que trabajar muchísimo en innovación, hablo de las marcas, de las grandes marcas, para tratar de, digamos, combatir o sobrevivir al fenómeno que se está presenciando cada vez más intensamente en Colombia, que es las marcas propias. Con innovación se pueden, digamos, enfrentar el fenómeno de las marcas propias, que básicamente tienen que ver algo con el precio. Gracias, Rafael. Gabriel, y rápidamente, en 20 segundos, ¿cuál sería esa recomendación para un líder de innovación del sector retail? No, que use sus 20 segundos para otro tema porque está largo. Yo creo que lo volvimos a decir puntualmente, ¿no? Planeación de la demanda, meterle técnica a la fijación de precio, meterle más técnica a la fijación de las promociones, no irse por la fácil, ¿no? No cualquiera voy a decir algo puntual, ¿no? Y es que no cualquiera que diga vamos a promocionar, cambiemos o subamos el precio, digamos, eso tiene una técnica debajo, tiene una ciencia debajo y me parece que el retail tiene la responsabilidad de agregarle ciencia a esas decisiones que hoy se están tomando de forma más política y tal vez más desestructurada. Y me parece que debe ser un poco más científico para buscar como la sostenibilidad, recordarle al retail que su activo no son las marcas, su activo no es las marcas ni el espacio inmobiliario, su activo más importante es el usuario final. Y todo lo que puedan hacer en pro de la experiencia del cliente y en diferenciarse de la experiencia que no le cueste al usuario, creo que es la dinámica, ¿no? Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Bueno, y yo quiero, pues ya para terminar, nuevamente darles un agradecimiento a ustedes tres por estar con nosotros. Creo que ha sido una conversación muy interesante, ya que el tiempo pasó volando. De verdad, Samir, Rafael, Gabriel, un fuerte abrazo y mil gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. No, ustedes muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Chao. Sí, que esté muy bien.
Y bueno, y a toda nuestra audiencia que esté conectada, recuerden que vamos a tener en unos minutos, a las 10 de la mañana, vamos a tener un segundo panel hablando precisamente de lo que puedan ser esas nuevas tecnologías, esas nuevas técnicas de datos, de tecnologías exponenciales, disruptivas que están aplicadas al tema del retail. Entonces, en unos minutos nos veremos en esa segunda conversación. Entonces, ya sin más, les deseo un resto de mañana muy espectacular y que se sigan conectando a esos eventos que estamos desarrollando durante el día de hoy y en el resto de la semana, en el marco de nuestra Semana de la Creatividad y la Innovación. Nos vemos entonces a las 10 y posteriormente a las 3 de la tarde para conocer un caso de éxito de Open Innovation con el equipo de trabajo de Sodimac Home Center. Entonces nos vemos en estos próximos espacios. Un fuerte abrazo para todos y un feliz resto de día.